Nuevamente, muy buenas tardes, tengan todos cada uno de ustedes. Me es grato el verles aquí en este lugar y pido y ruego a Dios por sus vidas, por los que están aquí, por los que no pudieron venir, por los que están atrás de este medio digital que nos estará viendo a través del internet. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y yo quiero darle la bienvenida. Yo no lo había visto, hermana, viene con su esposo, ¿verdad? Díganos cuál es su nombre, por favor. Alberto, bienvenido Alberto, es un privilegio el que esté usted aquí con nosotros. Pero también tenemos un hermano de la lejana tierra, hermana de Chalco, nuestro hermano Alfredo, ¿verdad? Alfredo, bienvenido. Y una bienvenida a todos, por allá también está mi hermano. Hermano, dígale su nombre para que lo conozcan todos. Sí, no. Díganos su nombre para que todos lo conozcan. Gabriel, bienvenido Gabriel. Yo lo conocí, yo lo conozco, yo sé su nombre, pero que escuchen todos. Bienvenidos mis hermanos, todos sean bienvenidos a la casa de Dios y es un privilegio, un placer el poder estar aquí, el poder leer y escudriñar la palabra de nuestro Dios y déjenme decirles que el título de esta predicación en esta tarde es Cristo tu descanso. Cristo tu descanso, ese es el tema, ese es el título de esta predicación. Y pido y ruego a Dios que nos ayude a que podamos entender. Dios nos creó como seres humanos, no como unas máquinas de trabajo, como unas máquinas de carga. Dios sabe que el descanso es una necesidad, escúchame bien, Dios sabe que el descanso es una necesidad fundamental en la vida de todo ser humano. Hermanos, tenemos que descansar, A veces nadie quiere descansar por las necesidades, pero por eso vamos a aprender que podemos descansar en Cristo Jesús. Es necesario que nos tomemos un día de descanso. Es por eso que Dios dejó establecido para el pueblo de Israel, en la ley de Moisés, dejó establecido un día de descanso a la semana, que le nombran el Shabbat, un día a la semana para que el pueblo descansara de sus obras, de lo que hacía y adorara a Dios por las obras de Dios, por lo que Él hizo. El pueblo descansaba de sus obras, pero en ese día que descansaba, adoraba a Dios por sus obras. Y es algo que tenemos que hacer. En la actualidad, hermanos, los judíos siguen guardando ese día, el Sabbat, que es sábado, y la perspectiva actual de este día era el descanso. El Sabbat es una isla, para ellos es una isla de tranquilidad en la tormenta de trabajo, de ansiedad, de lucha, de tribulación que caracteriza nuestro diario vivir, nuestros 6 días de la semana. Ellos descansan un día a la semana y aproximadamente 24 horas al día en esa semana. Literalmente ellos frenan todo. Los que son judíos, en ese día ellos cierran sus negocios. El coche no lo prenden, está estacionado. El teléfono deja de sonar, la radio, la TV y la computadora están apagados en ese día. Y las presiones y preocupaciones de la vida material se desvanecen detrás de una cortina de paz. Ellos toman ese día con seriedad y ese día no se acuerdan de nada, sino solamente de adorar a Dios. Y verdaderamente ese concepto del Sabbat de los judíos, hermano, actualmente es precioso, es algo como para disfrutar la paz, disfrutar el descanso de los afanes que tiene la vida. Pero nosotros, ¿cómo podemos disfrutar de un día así, de un Sabbat, de un sábado de descanso? Nosotros como cristianos reconocemos que no estamos bajo la ley, pero tenemos que comprender que la palabra de Dios nos muestra un reposo, un descanso superior al Sabbat. Hebreos 4, 9 al 11. Hebreos 4 al 11.
Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor. Hebreos 4, del 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ese reposo que nos habla el libro de Hebreos no está basado en un día, en el Sabbat, sino en una persona. Jesucristo, solamente en Cristo, hermano, el ser humano puede encontrar ese verdadero descanso, el verdadero reposo para su vida, el reposo para su alma, para su cuerpo, para su espíritu. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de ese reposo? ¿Cuántos de nosotros necesitamos estar bien? En Cristo reposamos de los afanes y ansiedades de nuestra vida, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7, mira lo que dice. Primera carta de Pedro 5:7. Dice la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de nosotros. ¿Usted tiene ansiedad? El Señor le invita a que se le entregue a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué necesitamos para experimentar en nuestra vida ese descanso? ¿Qué necesitamos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a abrir la palabra de Dios, Mateo 11:28, y nos ponemos sobre nuestros pies, por favor. Mateo 11:28. Así como lo tengamos, nos ponemos sobre nuestros pies. Mateo 11:28. Los que no se puedan poner sobre nuestros pies por la condición, no se preocupe, pero los demás nos ponemos sobre nuestros pies. Mateo 11:28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjate algo importante que dice: venid a mí, ¿quiénes? Todos, todos, todos. No dice algunos cuantos, todos los que estéis trabajados. ¿Cómo estás tú en esta tarde? ¿Cómo vienes? ¿Con cargas? ¿Con preocupaciones? ¿Con ansiedades? ¿Cómo vienes el día de hoy? Es un día que el Señor te ha dado para que tú puedas descansar en Él, y eso es lo que vamos a ver. Dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor que nos dé discernimiento y entendimiento para que nosotros salgamos de diferente manera. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias te damos en esta tarde, porque no es una casualidad el que estemos aquí. No es porque nosotros que hayamos querido estar aquí, es porque tú has puesto en el corazón y tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a entender que solamente en ti hay ese descanso, hay esa paz que no entendemos nosotros, porque nosotros nos preocupamos, nosotros tenemos ansiedades, nosotros tenemos preocupaciones y nosotros no estamos convencidos de esa paz, de ese descanso que tú das. Enséñanos a través de tu palabra de ese descanso que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que salgamos diferentes. Danos el discernimiento, el entendimiento para comprender, para entender tu palabra y para poder hallar descanso en ti, mi Señor. Señor, nos abandonamos en tus manos y pedimos al Espíritu Santo que hable y obre en los corazones de todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Ocupe ese lugar, mis hermanos. Damos la más cordial bienvenida. Viene Artemio con unas personas. Nos dicen sus nombres, por favor. Nadia, bienvenida, Nadia. ¿Su mami? ¿Perdón? ¿Petra? Petra, ¿verdad, hijo? Bienvenida, Petra. ¿Cuántos de nosotros estamos cargados, estamos cansados, estamos afligidos, agobiados por todo lo que pasa? ¿Cuántos de nosotros tenemos cargas?
El Señor dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo creo que todos, cada uno de nosotros tenemos cargas, tenemos preocupaciones, porque no somos como esos pequeñitos que hablamos hace rato, ¿verdad? Todos tenemos carga. Pero, ¿qué tenemos que hacer para experimentar ese descanso en nuestras vidas? Y para experimentar ese descanso en nuestras vidas, tenemos que acudir a ese llamado que Jesús nos hace, a esa invitación que el Señor nos hace. Él dice, venid a mí, vengan a mí. ¿Quiénes? Los que estamos cansados, los que estamos cargados, los que estamos enfermos, afligidos, necesitados, los que estamos pasando circunstancias difíciles. Dice, vengan a mí. Los judíos tenían que esperar un día a la semana para descansar. Y nosotros podemos venir a Cristo todos los días. Esa es la diferencia. Y esa es nuestra bendición. Que ellos esperaban un día a la semana y nosotros podemos todos los días descansar en Cristo Jesús. Hermanos, es una gran bendición que nos da el Señor, que nos permite el Señor. Pero tenemos que reconocer nuestra condición, que estamos trabajados y cargados. Y tenemos que reconocer también nuestros pecados. Tenemos que reconocer que estamos cansados y trabajados por nuestro estilo de vida y de vida lejos de Dios. Por el cansancio y la frustración de no poder llenar nuestro corazón con nada que el mundo ofrece. A veces estamos así inquietos porque nada llena nuestro corazón, nada de lo que el mundo ofrece. A veces estamos inquietos por todo el trabajo que hacemos para tratar de arreglar nuestra vida por nosotros mismos, de la forma en que nosotros queremos. A veces estamos así, cansados y cargados por la familia, por nuestros hijos, por nuestras deudas, por nuestras enfermedades, por nuestras tristezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de continuar, déjame decirte, voy a reflexionar un poquito en esta palabra de cargados. En el original, la palabra cargados quiere decir fortizo, que significa que lo han cargado o han sobrecargado. Es como cuando cargan a un barco que va a transportar algo, lo cargan, o cuando cargan a un animal de mula, lo cargan de mucho peso. Y es posible que muchos de nosotros estemos cargados de esa manera, no cargados solamente por nuestras cargas, sino las cargas de tus hijos, de tu esposa, de tus nietos, la carga de tus padres, de sus expectativas, de sus exigencias, y estamos cargados por todo. Y Cristo dice, vengan a mí. ¿Y qué va a hacer? Los haré descansar. Vengan a mí. Entonces necesitamos aceptar su llamado, pero a veces somos necios a ese llamado porque pensamos que nosotros podemos resolver todo por nuestra propia cuenta. Y el Señor Jesús dice, vengan a mí todos los que estén cargados. Jesús está consciente que lo que cansa al hombre, y escúchame bien, es la separación de Dios. Eso es lo que cansa al hombre. Jesús está consciente de que aquellos que están caminando cerca de Él, en sentido general, su vida no está caracterizada por el cansancio o por una carga. Cuando Jesús dice, venid a mí, es porque estamos lejos de Él. Jesús dice, vengan a disfrutar de algo que yo tengo para ustedes, que tú no tienes y no puedes encontrar en ninguna cosa, de ninguna forma. Jesús, cuando estuvo en esa tierra, se manifestó con gran poder, con gran bondad y con gran misericordia, normalmente siempre con las personas que estaban cerca de Él. Yo recuerdo a esa mujer de flujo que llegó por atrás, esa mujer que tenía muchos años enferma, pero ella acudió a ese llamado en su corazón y ella era despreciada, ella era señalada, ella era una mujer que no tenía respeto, pero ella fue a esa cercanía con Jesús y Jesús operó el milagro en ella y en tantos más, en los leprosos y en mucho más. Ese paralítico que llegaron cargando y lo bajaron, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados. Ese paralítico que toda su vida, no sé cuántos años tengas tú con tu aflicción, con tu enfermedad, con tu necesidad, ese paralítico tenía toda su vida con ese problema.
Pero ese paralítico hizo lo que está diciendo ahorita Jesús: venir a mí, venir a mí. Todos los que estén cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Y es lo que Jesús quiere y tiene para nosotros. Y venir a mí implica, dice Jesús, venir a mí implica creer en mí. Significa venir con una actitud de arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado del pecado que estás cargando. Y si tú vienes genuinamente en arrepentimiento, confías y me pides, dice el Señor, entonces yo voy a librarte de todo lo que estás pasando conforme a mi voluntad. El Señor nos libera de todo. ¿Quieres ser libre? Pues ve a Cristo. Conocerás la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. La verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy la verdad. Entonces es la verdad. Conoce a Jesús y va a haber libertad, va a haber paz a tu vida. Ese consuelo que no has encontrado ni en tu economía, ni con los doctores, ni con tu familia. Ese te lo da Jesús. Pero debes de creer en Él. Debes de ir en una actitud de arrepentimiento, una actitud que confía realmente en Él y Él va a liberarte. Venir a mí implica abandonar tu vida interior, y es donde nos cuesta mucho a nosotros, abandonar mi vida interior, abandonar este mundo con sus atractivos y con sus ofertas para abrazar el mundo venidero. El mundo nos ofrece y nos oferta tantas cosas que nos hace separarnos de Dios. Yo recuerdo a mi esposa que me dice: oye, me daban ganas de no cerrar y que te vayas tú a la iglesia, porque ¿qué crees? Que siempre que ya me voy a ir, las ventas están, pero si al por mayor, no puedo, no descanso de estar atendiendo a la gente, y cuando es temprano o cuando es otro día, ni se paran. Pero es que el mundo es lo que oferta. Satanás te dice: mira, te conviene estar mejor aquí en el mundo que estar allá, pero de ti depende en quién confías, si confías en Dios o confías en tus recursos. Una vez me preguntaron, ya lo he dicho aquí, una vez me preguntaron: ¿y usted gana bien o gana poco aquí en el negocio? Y yo les dije: no me fijo en eso. Yo gano lo que el Señor quiere que yo tenga. Y me es suficiente, me es suficiente. Si vendo poco, con eso Él va a proveer mi necesidad. Si vendo mucho, con eso va a proveer mi necesidad y hasta voy a ayudar. Es que mi economía no depende de lo que yo haga, de lo que yo tenga, de lo que yo me esfuerce, sino depende de lo que quiere hacer Dios en mi economía y en mi vida. Por eso yo se le entrego, y por eso te digo una cosa: gracias a Dios nunca más bien me ha faltado un día sin comida en mi casa, los míos, porque tengo confianza en Cristo Jesús. Aunque la escasez, aunque la situación está difícil, pero una promesa de Dios es que Él va a suplir nuestras necesidades primarias. Vas a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a venir solo por bendición de Dios. Y entonces tenemos que buscar, abandonar nuestra vida anterior y buscar a Cristo Jesús. Ahora, el venir a Cristo Jesús es reconocer que estoy cansado, que estoy cargado. Y ese es un patrón de pensamiento o de conducta, mi hermano. Pero si yo pienso que estoy viviendo una vida buena, si yo pienso que estoy disfrutando de los placeres del mundo, de este mundo, la invitación de Jesús no va a tener un gran atractivo para mí. Si tú dices: no, pues yo estoy bien, no pasa nada, tengo aflicciones, pero yo vivo bien, estoy cómodo, ¿sabes qué? La invitación de Jesús no va a hacer nada en tu corazón. Y eso me pone triste, porque entonces Jesús no ha tocado tu vida. Jesús no quiere nada contigo. Muchos dicen: yo me acerco a Jesús cuando yo quiera. Y esa es una gran mentira. Es Dios el que pone en el corazón ese don de fe para creer y para acercarnos. Al contrario, si no nos hemos acercado a Cristo Jesús y un día Dios nos llama a cuentas, no sabemos si tenemos la oportunidad de estar con Él o no estar con Él. Entonces es necesario buscarle al Señor Jesús, es necesario confiar en Él. Debemos de confiar en Jesús, porque solamente Jesús nos puede dar descanso verdadero para nuestras vidas. Jesús dice: venir a mí, venir a mí, y en mí vas a encontrar algo que no puedes encontrar en ningún lado. Y esa es una promesa que viene de Jesús, dice: que yo los haré descansar.
Yo, dice el Señor. O sea, en mí hay algo que no podrás encontrar en ningún lugar, en ninguna persona. En mí hay algo, en mí hay un perdón. En mí hay un perdón para tu pecado que nadie puede darte. Yo te lo doy. Yo te hago descansar cuando tú vienes en arrepentimiento a mí. Y te doy una paz que el mundo no te puede dar. El saber que Cristo tiene control de todas las cosas que ocurren, de todas las cosas que pasan, de tu enfermedad, de tu escasez, de esta pandemia, de las situaciones que afligen nuestro corazón, nuestras vidas. Dios tiene de verdad control de todo eso. A Él no se le escapa nada, no se le escapa nada. Escucha, hay un sentido de propósito aún en las aflicciones y en las pérdidas que llegamos a tener, que solamente podemos hallar descanso. Ese descanso que necesitamos en Cristo Jesús, solamente en Él. Él tiene control de todo lo que nos pasa, de todo lo que nos pasa. Y ese es el problema que tenemos, que nosotros queremos controlar todo lo que nos pasa y a veces se nos sale de nuestro control o de nuestras manos. Pero cuando descansamos en Cristo Jesús, Él nos da sabiduría, Él pone las herramientas, los medios, las formas para que todo sea conforme a su voluntad y Él nos guíe y nosotros podamos seguir adelante y decirle: Señor, yo dejo mis cargas en ti y yo camino como ese niño que no se preocupa del pasado, que vive el día con día y que no se preocupa del futuro. Jesús les dice: vengan a mí, vengan a mí. ¿Y por qué nos dicen vengan a mí? Porque al hacernos un llamado quiere decir que estamos cansados y trabajados porque estamos lejos de Él, o separados un poco o mucho de Él. Por eso dice Él: vengan a mí, porque Él sabe qué tan cerca o qué tan lejos estamos cada uno de nosotros, aún cristianos, de Él. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué estamos cansados y trabajados si en Él encontramos descanso? En Él encontramos plenitud de gozo, dice la palabra. Tenemos que comprender que solo en Jesús podemos tener un descanso verdadero. Y no es un día, no es un día de descanso, es una persona, la persona de Cristo Jesús. Los judíos deben de esperar 6 días para tener un descanso, y nosotros podemos descansar diario, acudiendo a la presencia de nuestro Dios. Y esa es una gran bendición. Es el amor de Cristo por nosotros, que nos dice: no te preocupes, aquí estoy yo. ¿Quieres descanso? Aquí estoy yo. Jesús comprende que necesitamos ese descanso. Jesús nos da descanso, librándonos del peso de nuestros pecados. ¿No se puede poner en la computadora pasajes? Bueno, vamos, 1 de Juan 1:9. Quiero que uno lea 1 de Juan 1:9. Jesús nos da descanso librándonos del peso de nuestros pecados. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido afligidos por nuestro pecado? Y Jesús nos da descanso a nuestros pecados. ¿Quién le separa y le da lectura a primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9? No todos, hermanos, nada más uno, a ver. Si confesamos, confesión, nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos ¿de qué? De toda nuestra maldad. Si tú me dices: yo no tengo maldad, yo no tengo de qué arrepentirme, yo siempre he sido bueno, déjame decirte que hacemos a Dios mentiroso, porque la palabra de Dios dice que no hay bueno ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos a una se desviaron. Yo no lo digo, dice la palabra de Dios. Y si decimos que somos buenos, entonces hacemos mentiroso a Cristo Jesús. Entonces, Él dice que nos libra del peso de nuestros pecados. Lastimosamente, millones de personas en el mundo van a confesar sus pecados a un hombre tan pecador o más pecador que ellos. ¿Esa confesión de pecado sirve para algo, hermanos? Posiblemente sirva para desahogar tu corazón, pero no sirve para quitar la carga del pecado. No sirve, porque el único que perdona nuestros pecados, si lo acabamos de ver, y los limpia, no solamente los perdona, los limpia, arrasa con todo, es Cristo Jesús. Ahora, Cristo Jesús nos da descanso
librándonos del peso de nuestro pasado. Wow, a veces venimos cargando una losa, un peso de verdad tremendo y cada vez mayor de lo que ha pasado, acontecido, y venimos arrastrando. Los niños no se preocupan por el pasado. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué nos dice? Segunda de Corintios 5:17. Segunda carta a los Corintios. ¿Qué nos dice? Por ahí, dele una lectura. Si alguno está en Cristo, dice así. Segunda carta de Corintios 5:17. Fíjate, el Señor nos libra del peso de nuestro pasado. A ver, hermano, ¿tú tendrás algo de qué arrepentirte de tu pasado? Si tuvieras una oportunidad, ¿qué cambiarías de tu pasado? ¿Qué harías? Muchos decimos, es que ya no puedo cambiar el pasado, es que ya no puedo hacer las cosas, pero sí podemos cambiar las cosas. Dice así, si alguno está en Cristo, wow, nos libra del peso nos da descanso del peso de nuestro pasado. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas, ¿qué? Y entonces, ¿por qué seguimos enojándonos por lo que hicimos, por lo que nos hicieron? Entonces, ¿por qué seguimos reclamándole al Señor por las cosas? Entonces, ¿por qué no hemos entendido que Cristo nos da lo que necesitamos para ser nuevas criaturas? Porque no estamos cerca del Señor. Nos tenemos que acercar para poder descansar. Y ahí dice que Él nos da descanso a nuestro pasado. Dice que ahora las cosas van a ser hechas nuevas. Porque el pasado para muchas personas es abrumador, hermano. Sus malas decisiones, sus errores, sus malos caminos, sus sufrimientos, sus dolores, son una carga que no les permite avanzar. Tienen un peso que los detiene, que los frena y no pueden avanzar. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos libera del peso de nuestro pasado y nos da nuevas fuerzas para dejarlo atrás y caminar hacia adelante. Prosigo a la meta, dice Filipenses el apóstol Pablo. Prosigo a la meta, a ese llamado, y voy adelante, voy adelante. Jesús nos da descanso librándonos del peso, de la incertidumbre por nuestro futuro. Dice que pongamos nuestra mira en Colosenses en las cosas de arriba, en el cielo, en nuestro Señor. Las más grandes cargas y afanes de nuestra vida vienen porque nuestra vida está enfocado en lo terrenal. La vida está enfocado en lo terrenal. Por eso a veces vienen muchas cargas, hermano. El tener dinero, el tener posesiones, afanados y cargados pensando solamente en nuestro futuro, en esta tierra. Pero el Señor nos dice que tenemos que poner nuestra mirada en lo celestial, en nuestro futuro eterno, en nuestro futuro eterno. Podemos descansar confiando que mientras vivamos en este mundo, nuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo venga o partamos, tener la seguridad que estaremos con Él en su gloria. Wow, de verdad, qué descanso trae el Señor. Y luego quiere completar este pasaje en Mateo 11:29 con el versículo que sigue. Mateo 11:29. Para que usted me entienda un poquito de lo que está hablando Jesús. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros. Dice Jesús, lleven mi yugo sobre vosotros y aprender, ¿qué? De mí, que soy manso y ¿qué? Humilde de corazón. Y si son mansos y humildes, dice, hallaréis descanso. ¿Para qué? Para nuestras almas. Pero dice que debemos aprender a ser, ¿qué? Mansos y humildes. Y si somos mansos y humildes, vamos a hallar, ¿qué? Descanso a nuestras almas. O sea, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo. ¿Qué es el yugo? ¿Qué es el yugo? Muchos de ustedes a lo mejor no conocen qué es el yugo, otros sí. El yugo es un trozo de madera en el cual con unas herramientas unían a dos bueyes para el arado de la tierra. Para que jalara unas herramientas y hicieran el arado de la tierra, ¿sí? Se unían en par. Y generalmente colocaban en ese yugo dos bueyes. Y uno de esos dos bueyes siempre había un buey más fuerte, más grande,
más experimentado y lo ponían junto a un buey que apenas iniciaba. ¿Por qué? Para que él pudiera aprender. Y toda la carga pesada la llevaba el buey que ya estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo, ¿sí? Y ese buey que hacía el trabajo, ese animal, entonces era el que apoyaba y guiaba al otro que iniciaba su camino. Entonces dice, llevar mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Caminen junto a mí, es lo que está diciendo, ¿sí? Y yo llevaré su carga y les enseñaré el camino. Ese buey, ese animal grande, poderoso, que había aprendido y que sabía el camino, caminaba y jalaba y llevaba la mayor carga, y el otro iba con un poco de carga y le enseñaba el camino para que él un día aprendiera y él un día lo pudiera hacer. Y es lo que está diciendo Jesús. Dice, mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es esto? Caminen conmigo, vayan conmigo, depositen la carga conmigo y yo les voy a hacer descansar y yo les voy a enseñar el camino y yo les voy a decir por dónde vamos. Qué hermoso es nuestro Señor que nos ayuda a llevar nuestras cargas. Y tomar su yugo no es otra cosa que una invitación a la sumisión a su voluntad. Es decirle, Señor, te entrego el control de mi vida a ti, mi Dios, y dejarse guiar por Él. Cristo es la garantía del descanso de nuestras vidas. Primero nos invita a venir y luego nos dice que tenemos que aprender algo. Y no solamente es una lección de palabras, lo que Él quiere que aprendamos es un estilo de vida, viviendo de una forma mansa y humilde. Vengan a mí, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y ustedes aprenden así, entonces dice, van a hallar descanso para sus almas. Escucha esto que te voy a decir. Por eso les dije hace rato, subrayen, subrayen, subrayen humildad. La ausencia de esta cualidad o virtud, hablo de la humildad, es la causa de la mayoría de los males de la humanidad. Es imposible hallar descanso a mi alma en la ausencia de mansedumbre y humildad, de acuerdo a este texto que estamos leyendo. La falta de humildad, ¿qué sería? Les digo que es la falta de humildad, es el orgullo. La persona no humilde se caracteriza por un sentido de independencia, de lejanía respecto a Dios. Y es muy diferente a como Cristo vivió todo el tiempo diciendo, Jesús decía, yo no enseño. Él no hacía nada aquí, sino que Él había sido instruido y enseñado y obedecía a su Padre. Es el modelo de la sumisión de Cristo a Dios. Y solamente es posible en humildad. Por eso es que la humildad debe de ser central en la vida del cristiano. El Señor Jesús fue humilde. Y el Señor Jesús dice, yo no aprendo ni enseño nada, sino lo que me dice mi Padre. Yo obedezco y yo me sujeto a su voluntad. A su voluntad. Y no podemos sujetarnos a la voluntad de Dios en ausencia de humildad. Por eso el Señor dice, aprendan de mí. ¿Qué quieres que aprendamos, Jesús? Aprendan que soy manso y humilde de corazón, y de esa manera van a hallar, ¿qué? Descanso. Descanso. Los cristianos seremos orgullosos, y la respuesta es sí. Cuando tengo dones y talentos, me creo superior. Cuando tengo conocimiento, me creo superior. Y al creerme superior, condeno, señalo, critico, juzgo, rechazo. Son talentos dados por el Señor. Y yo le pongo así, los nombro así, convertidos en vicios. Cuando Dios me da un privilegio de ejercer el liderazgo, en vez de servir, yo quiero que me sirvan. En vez de ayudar, yo quiero que me ayuden. Cuando la humildad no está en su lugar, en vez de cumplir mis responsabilidades, yo demando privilegios. ¡Wow! Así nos pasa a nosotros a veces, hermano. A veces yo siento que sé mucho, que
que tengo muchos dones, talentos, y criticamos al hermano, criticamos a la hermana, criticamos al pastor, nos miramos, lo señalamos, lo juzgamos a todos. ¿Y esto es por qué? ¿Por qué? Porque no hay humildad en nosotros. No hay humildad. Queremos, con falta de humildad, queremos exigir a las personas que se comporten como queremos, pero nosotros no lo hacemos. Le decimos al hermano, al tío, al padre, debes hacer esto y no debes hacer aquello, pero nosotros hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario. Por falta de humildad nos creemos superiores a los demás. Pensamos que en todo tenemos la razón, que en todo tenemos razón. No queremos escuchar, pero sí queremos ser escuchados. No los queremos comprender, pero sí queremos que ellos nos comprendan a nosotros. No los queremos entender, pero sí queremos que ellos nos entiendan. No operamos bondad con ellos, pero sí queremos que ellos lo tengan con nosotros. Pensamos que nuestra conducta es mejor y criticamos la conducta de ellos. Hermanos, eso se le llama orgullo. Cuando tú piensas que tienes la razón en todo, que tú lo sabes todo, que tú lo conoces todo y que tú eres más grande que todo. Ese se llama orgullo, se llama orgullo. Y aunque así fuera que tú conocieras más y que tú fueras superior, debes de ser humilde delante de Él. Pero ¿qué pasa? Eso nos separa de la familia. A veces no somos humildes y vienen y nos dicen, y nosotros queremos estar siempre por encima de él o de ella. Con nuestros razonamientos queremos que nos entiendan, pero no queremos entender. No queremos escuchar, pero sí queremos que nos escuchen. Es la humildad la que te permite manejar las cosas de forma correcta. Y eso es cierto, nadie manejó los privilegios mejor que nuestro Señor Jesucristo. Con todo el poder del universo, escúchame bien, con todo el poder del universo se dejó clavar en un madero. ¡Wow! Pero tú, ¿qué haces cuando tu hermano, tu hermana, tu familiar dice una palabrita que te ofendes? Mira que te prendes, mira que te levantas, mira que peleas, mira que ya no le hablas. Wow, esa no es humildad, hermano, ese es orgullo, esa es soberbia. Y el Señor dice, si no tienen humildad, si no son mansos, pacientes, humildes, entonces no van a hallar descanso a sus almas y siempre van a estar afligidos, abatidos, con cargas que es difícil que ustedes caminen y avancen, porque esas cargas les van a hundir, porque ustedes no han aprendido lo que el Señor quiere que aprendan. Él dice, aprendan de mí, ¿de quién? De Jesús. La humildad. Él fue clavado en un madero. Cristo, con toda su autoridad, Él decía una cosa y se hacía. Él calmaba los mares, los vientos. Él tenía autoridad sobre todo. Y aún Cristo, con toda su autoridad, ¿sabes qué? Se sometió a la autoridad humana. Fue enjuiciado y fue crucificado. Y Él dice que no abrió la boca. Como cordero fue al matadero y no abrió su boca. Pero hermano, nosotros cristianos o aquellos que no conocen de Cristo nos dicen algo y lo primero que hacemos es, pues órale, le entramos a como nos toque. ¿De verdad, sí o no, mis hermanos? Seamos sinceros. Es que el hermano me vio feo. Él que es pastor esto. Es que mi familiar. No, seamos humildes. A Jesús lo ofendían y Él no decía nada. Él estaba ahí por ser crucificado, ya hablamos de eso. Y Él nunca dijo una palabra insultante para ellos, nunca se quejó de ellos, nunca de verdad, nunca los criticó, nunca les dijo nada. Al contrario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró el Padre por ellos. Pero nosotros nos dicen algo y queremos crucificar a la gente, queremos acabar a la gente. ¿Y sabes qué? A veces nos hacen enojar fuera de nuestras casas y nos venimos a desquitar en la casa, con el esposo, la esposa, con los hijos. A veces tenemos un día muy difícil en la oficina, en el trabajo, y venimos a contestarle feo a la mujer, a los hijos.
No tengo tiempo, vete para allá, tuve un día muy pesado. Te sirvo esto, no me des nada. ¿Otra vez hiciste lo mismo? Pues ¿qué no doy gasto o qué? ¿O será esto en otro mundo, mis hermanos? Tenemos que ser humildes. La humildad permite manejar de forma correcta, de verdad, estas cosas de las que estamos hablando. Cristo fue con todo su poder clavado en un madero y la respuesta es sí. Cristo se sometió a la autoridad humana y la respuesta es sí. Cristo nos enseña que vengamos a Él y aprendamos lo que es ser manso y humilde. En Números, no lo busquen, en Números 12:3 dice que Moisés era el más humilde de todos los que había. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés había aprendido la humildad. Escúchame bien, la humildad se aprende. La humildad se aprende. El orgullo no. El orgullo es una consecuencia del mal. Pero la humildad se aprende. A la medida que tú vayas conociendo de Dios, entonces vas a ser paciente con las cosas que te pasan, con las cosas que te suceden. Vas a hallar paz, vas a hallar descanso, vas a hallar respuesta. Vas a hallar y vas a ver la bendición de Dios que te da descanso en esas situaciones tan abrumadoras, tan preocupantes, tan enfermizas. A veces estamos enfermos y duramos mucho tiempo y a veces nos enojamos, nos molestamos. Pero ¿por qué no pensamos que Dios está haciendo su propósito en tu vida y te está enseñando cosas que tú no comprendes, pero que si tú le buscas, si te acercas, vas a entender y le vas a dar la gloria a Cristo Jesús? La humildad es algo hermoso, hermano. La humildad promueve el descanso de mi alma. La humildad es una virtud que me permite arrepentirme. Y el orgullo no hace eso. El orgullo es un obstáculo para el arrepentimiento. El orgullo no admite errores. El orgullo tiene dificultad. Y escúchame bien, el orgullo, y grábate lo que te voy a decir, el orgullo tiene dificultad para pedir perdón. El orgullo tiene dificultad para perdonar. El orgullo no ve sus faltas. El orgullo esconde sus pecados para lucir bien y quedar bien. El orgullo miente para cubrir sus faltas. Todas esas formas impiden el arrepentimiento. Y mientras yo no esté arrepentido, voy a estar cargado. Siempre voy a estar cargado. La mentira nos carga también, hermano. Y es una carga pesada. Es una carga porque no hemos depositado toda nuestra carga en Cristo Jesús. No hemos depositado todo lo que nos pasa y entonces nos sentimos abrumados, agobiados por lo que tú gustes y mandes. Y te voy a dar una ilustración para que me entiendas un poquito de lo que te estoy hablando. Te voy a dar una ilustración. Ya la has oído porque es muy general esta ilustración, pero vamos a ponerle otros nombres y vamos a ponerle otras formas. Dice que una vez unos niños fueron a visitar a sus abuelitos a la granja de su abuelito. Vamos a ponerle Pedro y Juana, así. Entonces dice que llegaron con su abuelito, les dio mucho gusto a sus abuelitos que los llevaran, se quedaron ahí y dice que salieron al patio a jugar y Pedro llevaba una resortera grande y dice que quería probarla y experimentarla. Y dice que tira un resorterazo, ¡pum!, con una piedra grande y le pega en la cabeza a un pato y lo mata. ¡Wow! Y lo ve la hermana y le dice, ¿qué has hecho? Y dice, no digas nada, no digas nada. Y esconde el pato y ya se van a la casa y no pasó nada. Pero cuando el abuelito le dice al niño, Pedro, ven, necesito que me ayudes a hacer esto. Perdón, le dice a la niña, Juana, ven, necesito que me ayudes a hacer esto. Y dice ella, no, me dijo Pedro que te iba a ayudar. Y dice Pedro, ¿yo a qué horas? Y la niña le dice despacito, el pato que mataste. Ah, no, sí, abuelito, yo voy. Y la abuelita, a ver, pequeña, ven a ayudarme a lavar los trastes. Es que a mí me dijo Pedro que él lo quería hacer. Y Pedro, ¿yo a qué horas dije? El pato que mataste. No, sí, abuelita, yo voy a ayudarte a lavar los trastes. Y así constantemente. Y este niño estaba ya agobiado, cansado,
por todo lo que estaba pasando, afligido, hasta que se decide y un día va y le dice: abuelita, abuelito, quiero platicar con ustedes. ¿Qué pasó? Dice: es que yo estaba probando mi resortera y en un accidente maté a un pato. Y le dicen ellos: sí, lo sabemos. ¿Cómo es que lo saben? Dice: lo sabemos, pero solamente estábamos esperando a ver hasta cuándo ibas tú a permitir ser agobiado, tener ese cansancio por tu hermana. ¿Hasta cuándo le ibas a permitir? Y es algo que a veces nos pasa. La falta de humildad esclaviza al hombre. Cuando tú vas y confiesas tu pecado delante de Dios, cuando tú vas y le dices: Señor, realmente estoy cargado por esto, por mi falta de dinero, por mi enfermedad, por mis problemas, por mi economía, por mi pecado, por mi forma de ser, por mis problemas. Cuando tú vas y le confiesas a Dios, Él te abraza y te dice: yo lo sé, solamente estaba esperando que tú me lo dijeras para que yo te pudiera ayudar, para que yo te pueda dar libertad de eso que te está esclavizando, de eso que te está agobiando. ¿Qué te agobia? ¿Qué tienes? ¿Estás cansado de cómo estás viviendo? ¿Estás cansado? ¿Tu corazón está atribulado de enojo, de ira, de contienda? ¿Estás enfermo? ¿No tienes nada? ¿Tu economía está mal? Dice el Señor: venir a mí, acércate más a mí y yo te voy a hacer descansar. Pero necesitas ser manso, necesitas tener humildad para que reconozcas que estás cansado, para que reconozcas que necesitas de mí, para que reconozcas y veas mi poder en ti. Jesús nos invita a venir y nos dice: yo los invito a venir, pero no solamente a venir, sino aprendan de mí, aprendan la humildad. Porque sí, porque la humildad nos ayuda como una fuente que nos previene de los conflictos. Una persona humilde difícilmente tiene conflictos, pero una persona orgullosa, permíteme decirte que al contrario, genera conflictos, y eso no da paz, no encuentra una paz para su alma. Necesitamos mansedumbre y humildad para disfrutar de la paz de Cristo. Y dice Mateo 11:30, con esto termino: Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús les dice: mi yugo es fácil. El yugo que tú vas a llevar conmigo va a ser fácil. Pero necesitas venir a mí y necesitas ponerte el yugo conmigo y darme tus cargas, darme tus problemas, darme tus aflicciones, tus dolores, tus dolencias, tus enfermedades, dármelas para cargarlas yo, para que caminemos juntos y yo te guíe, para que tú tengas descanso, para que tú tengas paz, la paz que yo doy, no la que el mundo ofrece. Y entonces empezamos a caminar con Él y el resultado va a ser bendición a nuestras vidas. Cristo es tu descanso, es la roca donde puedes encontrar protección. Cristo es el oasis en el desierto. Cristo es el pan de vida, el que te cubre debajo de sus alas, donde hay reposo y descanso para tu vida. Camine con Cristo y encontrará descanso para su alma. El Señor te dice en esta tarde: ven a mí, deja tu orgullo, sé humilde, y entonces vas a ver, y no solamente vas a ver, vas a poder comprobar que vas a hallar descanso para tu alma afligida, para tu problema, para tu enfermedad, para tu aflicción, para tu necesidad. Porque ahora no las vas a llevar tú, ahora yo las voy a llevar. Yo te voy a ayudar a cargar y te voy a guiar en el camino para que sepas por dónde ir. Y entonces
entonces puedas ver la bendición de Dios. Y Cristo nos ofrece una gran bendición, porque nosotros no tenemos que esperar una semana para un día de descanso. Nosotros podemos descansar todos los días en Cristo Jesús. Y esta es una gran bendición, hermano. Venir a mí, porque estamos lejos del Señor. Si estuviéramos cerca de Dios, no tendríamos, de verdad, o muy poca, tendríamos muy poca aflicción, muy poca carga. Pero si tenemos mucha carga, es porque necesitamos acercarnos a Dios y necesitamos ser humildes delante de Dios. Que el Señor le bendiga, hermano, que el Señor les dé entendimiento, conocimiento de lo que hablamos, y que usted pueda descansar y pueda ver realmente que lo que estamos hablando no es una falacia, no es una mentira, es una realidad, porque por fe hemos visto cosas muy grande de lo que pensamos o creímos. Cristo cambia vidas, Cristo transforma vidas, Cristo nos da vida y Cristo nos ayuda a estar fortalecidos en tiempo de prueba y de lucha. Dice que seremos plantados como ese árbol que aunque vengan las tempestades y los vientos, nos movemos pero no nos tiran, porque ese es Cristo quien nos fortalece, quien nos toma, y es Cristo quien toma nuestras necesidades para darnos descanso. Y eso es lo que en esta tarde traemos para ti, es lo que promete Dios, que vayamos a Él y aprendamos la humildad para poder encontrar descanso de todo lo que nos aflige y todo lo que nos atormenta. Amén. Que Dios bendiga, mis hermanos.